Em, Nosotros comenzamos a ver lo que era geografía de la población o demografía, ¿ya? Hablamos de los conceptos básicos, hablamos un poquito del concepto de demografía, algunas preguntas que fueron surgiendo, ¿ya? Las aplicaciones que tiene, ahí desarrollamos sobre todo el tema de salud, de vivienda, de cómo le sirva al Estado, al gobierno de turno, como una fuente de información para saber dónde dirigir recursos públicos, ¿ya? Si yo veo que la problemática está, por ejemplo, en pensiones, en tercera edad, en la gente adulto mayor, pucha, destino ingresos a ese sector. El problema quizás está en que estamos teniendo muchos nacimientos infantiles, por ejemplo, o muchas parejas jóvenes, jóvenes me refiero, adolescentes, están siendo padres. Hay que destinar recursos quizás a programas de formación en esa área, ¿ya? Y eso me lo va entregando la geografía de la población, entre tantos otros, ¿ya? Lo mismo ocurre, chiquillos, con problemáticas de salud en cuanto a epidemia, todo lo que son controles de niños sanos, todo lo que fue la Junji, la Junaef, todo este apoyo a la primera infancia, viene dado, chiquillos, principalmente por políticas demográficas, porque se dieron cuenta que los niños estaban alimentándose, se estaban alimentando de una forma, la alimentación era deficiente en las casas por factores económicos muchas veces, así que el Estado tuvo que meter lucas ahí en la escuela, habilitar cocinas, contratar manipuladores de alimentos, para que en el fondo les cocinaran a los chiquillos y de esa forma tener un plato de alimento. O manipuladores de alimentos también existen, ¿no? Para que no crean que lo estoy cargando solamente hacia el lado femenino. ¿Ok? Ahí dimos algunos ejemplos, luego hablamos de las pirámides de población, ¿ya? Que recuerden que es la forma en la cual yo puedo graficar la evolución de la población de un país a nivel de rango etario y a nivel del sexo con el cual fui registrado, el sexo registral que aparece en tu cédula de identidad, ¿ya? Ahí no influye tanto cómo yo me sienta, cuál sea, si yo me siento hombre o mujer, da lo mismo en ese sentido, lo que importa en este caso es cómo se me registró a mí en el registro civil. Y con eso armo esta pirámide de doble entrada que vimos eh, en las diapositivas siguientes con unos videos, unos pequeños videos cortitos, ¿ya? Y también hablamos de que hay tres tipos de pirámides en términos generales, progresivas, regresivas y de transición. La progresiva es de país subdesarrollado, la regresiva es de un país desarrollado y la de transición es la de un país que está en vías de desarrollo y que está sufriendo un envejecimiento de la población, ¿ya? Y habíamos quedado acá y voy a volver en el fondo a repetir el video, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver cómo evoluciona la pirámide de Sudán, un país africano que es subdesarrollado. Fíjense cómo mantiene esta lógica de progresión, ¿ya? Cómo las bases son súper anchas y cuando voy escalando se vuelve cada vez más angosto, ¿ya? Y aquí está abajo el porcentaje de población que va de 0,5 hasta el 10%, ¿ya? Y si yo voy sumando, me va a dar el 100, ¿ya? Ese era el caso de Sudán, ¿ya? Luego tenemos casos de pirámide de transición. Buenos días, profe. Buenos días, ¿ya? Sí, perdón, te reviso esto. Ahí. La pirámide de Chile, como ustedes se darán cuenta, sufrió una evolución de progresiva a ir, donde la base era muy ancha, y ahora la parte más Buenos ancha, días, profe. buenos días, eh, la parte más ancha de la pirámide no está en la base, sino que está en los sectores medios, entre los 20 y los 35 años, o sea, la generación que desde el finales de los 90 hasta mediados de los 80 aproximadamente, esa época en la que hoy en día prima en cuanto a rango etario. También si se logran dar cuenta cómo generalmente en el estado superior de 80 años y más es la mujer que prima en cuanto a volumen de población. De hecho, yo les contaba, creo, el día de ayer, que en general la esperanza de vida promedio en Chile está cercana a los 80 años y es de las más altas de América Latina. Eh, la, la que eleva ese rango etario son las mujeres. Las mujeres por lo general tienden a vivir en promedio unos 85 años, un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Y los hombres unos 77, casi llegando a los 77, 78 años. Y ahí bajando, promediando un poquito me da cerca a los 80. ¿Ya? Por lo general los hombres tienden a morir en la década de los 70 años de vida y las mujeres de los 80. Lo cual es bastante elevado, ¿ya? Comparando con otras realidades donde generalmente pueden fallecer a los 60. Esto es una pirámide invertida, como ustedes se van a dar cuenta, este es el caso de Japón.
Japón en la década de los 60 iba con una pirámide de transición, y dense cuenta cómo, en este caso, son las mujeres mayores de 80 años el rango etario más relevante en volumen de población. ¿Ya? Fíjense aquí en esta parte cómo, en el fondo, las mujeres japonesas sobre 80 años son el rango etario más numeroso. ¿Ya? Fíjense también cómo los hombres sobre 80 años también son un porcentaje importante. De hecho, el país con una mayor esperanza de vida en el mundo es Japón. En Japón los adultos tienden a vivir fácilmente sobre los 85, 88 años. De hecho, creo que era el país del mundo que tenía mayor número de habitantes desde 100 años o más de edad. ¿Ya? Y eso se debe principalmente a la alimentación que tienen, al modo de vida. De hecho, para ellos parte de las rutinas diarias es hacer ejercicio. ¿Ya? No se lo imaginen yendo al gimnasio, pues chicos, levantando pesas, pero sí, por ejemplo, caminata, hacen lo que se llaman los ejercicios de calistenia, que son ejercicios con el cuerpo, con el propio peso corporal, ¿ya? Estiramiento, elongación al comienzo de la jornada laboral, durante la jornada laboral, y eso ayuda también a mejorar la calidad de salud. La alimentación es muy diferente a la nuestra, comen mucho pescado, muchas verduras, mucho grano, ¿ya? No solamente el arroz, y eso ayuda en el fondo a mantener un buen sistema inmunológico y que vivan mucho, mucho tiempo y se mantengan relativamente bien. O sea, llegan a los 80, 90 años, pero no llegan 80, 90 años postrados en la cama, sino que pueden caminar, ir al súper, hacer las compras, pueden mantener cierto grado de actividad. ¿Ya? Ahora bien, esto ya es nuevo, aquí vamos a entrar un poquito en cómo se hacen los cálculos, o los cálculos más básicos en demografía, así que vamos a entrar un poquito en lo que es matemática, vamos a aplicar un poquito matemática en historia. No se preocupen, no es nada difícil, no es nada del otro mundo, no vamos a entrar en conceptos, en teoría muy complejas, pero sí tienen que entender algo. Estos cálculos que yo hago con los datos que me entrega el censo, por ejemplo, de población, me permite, chiquillos, tener información clave para desarrollar todas las políticas públicas que yo les hablé en un comienzo. ¿Ya? Para yo desarrollar una política pública necesito información. Y esta información yo la obtengo a partir de los datos que me entregan, ya sea la ficha de protección social, el censo de población, o un catastro propio que yo haga de población, ¿ya? ¿Y qué tasas o qué cálculos vamos a ver? La de natalidad, la de mortalidad, el crecimiento vegetativo, la inmigración, la emigración y la densidad poblacional, ¿ya? Vamos a aprender cómo se calcula todo eso, vamos a ver un ejemplo, chiquillos, vamos a ir explicando cómo se hace el cálculo, y así ustedes van a poder entender, chiquillos. Yo les voy a dar el tiempo para que ustedes también puedan hacer el cálculo durante la clase, ¿ya? Y ahí también ustedes pueden ir haciendo las dudas o consultas pertinentes. Okay. Vamos a partir con la tasa de natalidad, ¿ya? Matemáticamente hablando, está arriba escrita la expresión matemática, ¿ya? Que es el número de nacimientos, esa cifra está en habitantes, dividido por el total de la población, que también está en habitantes. Ese número, el resultado de esa división, se multiplica por 1000 o por un factor de 1000. Ese número que está acá, el 1000, pueden ser 100, puede ser 10, puede ser 1.000.000, pueden ser 100.000. Esta cifra que está acá, de hecho voy a buscar acá el láser, esta cifra que está acá puede variar, ¿ya? Lo que no puede variar es esta parte. De hecho, aquí está ya expresado verbalmente. Dice número de nacimientos por X cantidad de habitantes, ¿ya? Esa es la división que yo hago. El total de nacimientos lo divido por la total de población, lo multiplico por 1000, y eso me va a dar la tasa de natalidad cada 1000 habitantes. O sea, cuántos nacimientos hay cada 1000 habitantes. Y aquí tienen un ejemplo. Si en un año ocurren 1500 nacimientos y la población total es de 1.000.000, calcule la tasa de natalidad por 1000 habitantes. ¿Qué es lo que dicen hacer ahí ustedes? Lo que dicen hacer, chiquillos, es, déjenme colocar acá la pluma, es hacer la siguiente división. 1500 dividido 1.000.000.
Sorry que sea tan malo para hacer números con esto, pero ese último cero me quedó horrible, ya, pero se entiende. 1500 dividido 1.000.000. Paréntesis. ¿Por qué pongo el paréntesis? Porque primero tengo que desarrollar la división y el resultado de esta división, el resultado que me dé acá, lo voy a multiplicar por 1000. ¿Ya? Y eso se trata el ejercicio. No es nada del otro mundo. Es simplemente reemplazar el número de nacimientos, que son 1500, y dividirlo por el total de la población, que es 1.000.000. Hago esa división. Para esos chiquillos pueden apoyarse de una calculadora, del teléfono móvil. Yo que no estamos en matemáticas, que a mí no te voy a pedir que tú me desarrolles el cálculo manualmente, ¿ya? Pero sí con la calculadora lo puedes hacer y eso me va a dar la tasa de natalidad por 1.000 habitantes, ¿ya? Que en este caso, aquí está como expresado matemáticamente. 1.500 dividido 1.000.000, paréntesis, por 1.000. ¿Ya? Pero bien, ¿qué resultado me daría? Abajo está el desarrollo. Si yo divido 1.500, lo divido en 1.000.000, me va a dar 0,0015 habitantes. ¿Ya? Ok. Y ese 0,015 lo tengo que multiplicar por 1.000. Y al multiplicarlo por 1.000, me va a dar 1,5. Eso significa que cada 1.000 habitantes, por cada 1.000 habitantes van a haber 1,5 nacimientos. O sea, van a ser un niño y medio. ¿Ya? Usted dirá, pero profe, es imposible que nazca medio niño. O sea, no va a ser un niño de cintura para abajo, de cintura para arriba. La matemática es así. Si yo lo ampliara quizá a 2.000, me daría 3. Y me darían 3 niños por cada 2.000 nacimientos. Pero esos cálculos se realizan. Y quizá ese cálculo a mí me permite saber si hay una alta o una baja natalidad. ¿Ya? Por lo general, chiquillos, se considera una baja natalidad cuando es inferior a 1 el número. ¿Ya? Cuando en promedio las familias tienen menos de un hijo, ya hay una cifra preocupante. Y hay que comenzar a preocuparnos por eh, buscar cómo renovar la población. ¿Y qué se hace en muchos países? Incentivos económicos a tener más de un hijo. ¿Ya? Traer migrantes que quieran venir a vivir acá y formar familia acá. ¿Ya? Por ejemplo, hay países como Canadá, que tiene muy poca población para la superficie que utiliza, o que tiene como país, que abre las puertas a los migrantes para que lleguen a vivir allá, se instalen allá, formen familia allá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es poca la población. En países como Dinamarca, Alemania, que son países desarrollados, también tienen problemas con la natalidad, donde las familias, sobre todo los jóvenes, las familias jóvenes, no quieren tener hijos porque entienden que el tiempo no les da y les va a interferir lo que es la paternidad, la maternidad, con su desarrollo profesional. Por lo tanto, como les contaba ayer también, prefieren tener el hijo perro o el hijo gato, ¿ya? Que requiere menos responsabilidad, entre comillas. Muy entre comillas, porque también tener una mascota es una responsabilidad importante, ¿ya? Pero son políticas que toman. De hecho, yo conocí a una persona que vivía en Francia, hace mucho tiempo la conocí, de hecho, hace mucho tiempo también que no hablo con esa persona, y ella contaba que, por ejemplo, en Francia, por tener más de 2 hijos, en su época, te daban un bono en dinero y también te daban beneficios en cuanto, por ejemplo, poder trabajar desde la casa y beneficios para el teletrabajo que hacemos hoy en día los profes, muchos profesionales, lo hacían hace mucho tiempo ya, porque sí te permitía cuidar a tu hijo y trabajar también, ¿ya? Y son fórmulas que ocupan cuando vemos, por ejemplo, que esta tasa de natalidad es baja. Al revés, si este resultado fuera muy elevado y fueran, no sé, 5, 6, o sea, 6 nacimientos por 1.000 habitantes o 7 nacimientos por 1.000 habitantes, lo cual sería mucho, ¿ya? Se buscan políticas contrarias del control de la natalidad. Es decir, promover sí, lo que dice la agencia de lo vamos a nombrar porque sabía que iba a salir el tema de China, pero por ejemplo, buscan políticas contra la natalidad. Por ejemplo, con educación sexual integral, ¿ya? Con la concientización o masificación de métodos anticonceptivos, tanto masculinos como femeninos, ¿ya? Eh,
Y, por ejemplo, claro, en el caso de China, el caso de China fue bien particular por mucho tiempo porque tenía la política del hijo único, donde si tenían más de un hijo, a ese hijo probablemente tenían que matarlo cuando nacía, ¿ya? Y una política bastante cruda, bastante cruenta, que sobre todo se aplicaba si tenías, tenías más de una hija, ¿ya? Era una política bastante cruel, bastante inhumana, que por fortuna se fue quitando y ya no se aplica, ¿ya? Porque tampoco es culpa del pobre chiquillo, del pobre recién nacido, ¿ya? Así que menos mal que se quitó esa política que existía antiguamente en China, que era bastante, bastante nefasta, ¿ya? Tasa de natalidad. La tasa de mortalidad, chiquillos, es el mismo proceso, pero aplicado al número de fallecimientos, al número de defunciones o muertes. Lo pueden encontrar como número de difuntos, número de defunciones, número de muertos. Es exactamente lo mismo. Son sinónimos, ¿ya? Matemáticamente se calcula siendo el número de muertes que están habitantes dividido por el total de la población multiplicado por este factor de 1000. ¿Ya? Por ejemplo, si mueren 750 personas, ¿ya? En un año, y el total de la población son 750.000, calcule la tasa de mortalidad. Hago esta división, por lo general, chiquillos, siempre estas divisiones les van a dar 0,00 y algo, ¿ya? Es muy difícil que en esta parte, en la parte de la división, siempre te va a tender a dar 0,00 y algo, porque él va a amplificarse cuando multipliquemos por 1000 o por el factor que se te indique, que puede ser 10, 100, 1000, 10.000. Por ejemplo, cuando dan las cifras del coronavirus, el grado de incidencia o cómo se ha esparcido, todo eso lo dan cada 100.000 habitantes, porque es el cálculo que utilizan ellos, ¿ya? Pero por general ustedes pueden encontrar que utilizan el 1000, el 10.000, el 100, ya te da 0,001, exacto, y luego eso se multiplica por 1000 y me da 1. Eso significa que por cada 1000 habitantes voy a tener un fallecimiento. O hay un fallecimiento cada 1000 habitantes, ¿ya? También este dato sirve, pero no por sí solo. Aquí probablemente hay que hacer un proceso más complejo de saber de quién muere. Es muy distinto decir, todas estas personas fallecieron por causa natural, a decir, estas personas fallecieron por accidente de tránsito, por homicidio, eh, ¿ya? Varía mucho. Por lo general, si yo me doy cuenta que a partir de este dato puedo llegar a la conclusión de que parte importante muere por enfermedades, pucha, hay que hacer una política de salud importante, ¿ya? Que fue lo que se realizó con la primera infancia, ya donde se establecieron políticas como el control del niño sano, los programas de vacunación en la primera infancia, ya asegurar la alimentación a los recién nacidos. Por ejemplo, si hay una epidemia, una pandemia estilo COVID, ¿ya? O algo un poquito diferente, también, ¿qué normas o qué medidas puedo tomar para disminuir esto? ¿Ya? Si nosotros estamos hoy en día encerrados, chiquillos, en nuestra casa con cuarentena y todo el jaleo, es porque es porque en el fondo se comprobó que parte importante de las muertes, de los fallecimientos que han ocurrido en el año en el país, se deben a este bicharraco, ¿ya? Y que superan lo normal. Claro, a ver, lo que tú planteas, Genesis, es que, bueno, lo que ocurre con las muertes asociadas al COVID son asociadas. Eso significa que quizá gatilló o empeoró una condición previa, por ejemplo. Es por eso que hay gente que dice, oye, pero todos no mueren por coronavirus y los contabilizan igual. Son muertes atribuibles o que, en las cuales tuvo un grado de influencia este bicharraco. Porque recuerda que lo que genera este bicharraco es una falla multisistémica, ¿ya? Sobre todo que genera un paro cardiorrespiratorio, donde tus pulmones dejan de funcionar, dejan de ventilar y por lo tanto tu cuerpo no recibe oxigenación. Y tus órganos sin una debida oxigenación que llega vía sangre, caput, caput, ¡pim! Se murió, ¿no? Por eso es atribuible a
Si tú tienes condición de riesgo, lo que se llaman comorbilidades, por ejemplo, una enfermedad crónica, te dializa, tienes obesidad mórbida, eh, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el nombre que tiene el SIDA, o VIH positivo, si tienes antecedentes médicos, por ejemplo, de tener afecciones respiratorias como asma crónico, eh, alergias que pueden ser muy violentas, reacciones alérgicas muy violentas, tienes alguna afección cardíaca, todo eso pueden, y tuviste coronavirus y falleciste, se atribuye que esa causa de muerte tiene que ver con la enfermedad, que agravó tu condición previa. Ya, va por ahí. ¿Ok? Es por eso que muchas veces las cifras se ven tan, uno dice, se ven tan infladas, ya se ven como tan grandes. ¿Ya? Uno dice, pero hay influenza, hay gripe, hay gente que se muere por gripe, hay gente que se muere por influenza y no arman tanto show. Sí, pero este bicharraco terminado en 19 es mucho más agresivo. ¿Ya? Sobre todo hoy en día que están apegándole sobre todo a la gente que es adulto, adulto joven, o sea, de 49 años hacia abajo. ¿Ya? Bueno, pero ahí está cómo se calcula la mortalidad. ¿Ya? Es bastante simple, es el mismo procedimiento de la natalidad, pero cambiamos nacimientos por muertes. Ya, aquí entramos, chiquillos, este es un poquito diferente porque es la mortalidad infantil. Ya, la mortalidad infantil por lo general se atribuye a aquellos que son menores de un año. O sea, los niños bien chiquititos. Lo que coloquialmente llamamos las guaguitas. ¿Ya? Acá se consideran las muertes de aquellos menores de un año en relación a los nacimientos totales que hay en un año. ¿Ya? Por eso, la fórmula que se utiliza para calcular esto es número de muertos menores a un año en habitantes dividido por el número de nacimientos. Exacto, Génesis. De hecho, es como un protocolo establecido para evitar que alguno se escape, que, en el fondo que algún caso positivo no quede como positivo y empieza a contagiar. Por eso se toman esas políticas precautorias. ¿Ya? Volviendo al tema, matemáticamente son aquellos menores a un año que fallecen divididos por el número de nacimientos, y eso se multiplica por un factor de 1000. ¿Ya? Yo te estoy colocando acá, todas estas cifras son en su gran parte inventadas, no son cifras reales por si acaso. ¿Ya? Si en un año fallecen 100 menores de un año y el total de nacimientos son 10.000, calcule la tasa de mortalidad infantil. Hago la división de 100 dividido 10.000 y luego el resultado de esa división la voy a multiplicar por 1000. Ya, vamos a ver si da 10. ¿Ok? 100 dividido 10.000 me da 0,01 y si lo multiplico por 1000 me da 10. Eso significa que por cada 1000 habitantes van a fallecer 10 menores a un año. Usted me podrá preguntar, profe, ¿esta cifra es alta o es baja? Es altísima, chiquillos. Aquí te coloqué una cifra o unos datos que te dan resultados que si ocurriesen en la realidad serían alarmantes. ¿Ya? Hoy en día, por lo general, la mortalidad infantil por cada 1000 debe ser menor a 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por lo general las políticas de salud están muy enfocadas y se han fortalecido mucho en lo que es pediatría y neonatología, que son las áreas que se dedican a los recién nacidos. Por eso, por ejemplo, cuando un niño recién nacido eh, nace prematuro, por ejemplo, ya los hospitales cuentan con todas las herramientas necesarias para que el bebito sobreviva. Incubadoras, tienen enfermeras especializadas, ya se le da apoyo a la familia, por ejemplo, tienen un control periódico hasta X cantidad de edad cuando ya el niño está más estable, se monitorea constantemente si sus órganos se están desarrollando de buena forma, ya, o sea, está todo dado para que en el fondo haya una alta sobrevivencia, algo muy diferente de lo que ocurría 100 años atrás, donde la medicina estaba mucho menos tecnificada, mucho menos desarrollada, y era muy normal tener estas cifras o cifras superiores de menores de un año fallecidos, sobre todo por virus, por infecciones, por epidemias que se podían contraer, y como el bebé no tenía el sistema inmunológico desarrollado, era
factible de que éste pudiese fallecer. Por eso también es tan importante que los niños recién nacidos o los niños en su primera infancia reciban las vacunas, porque recuerden que estas vacunas lo que hacen es desarrollar tu sistema inmunológico. Al entregarle esta porción, esta fracción de un virus debilitado, el sistema inmune sabe cómo enfrentarse y lo reconoce como un organismo externo, como un enemigo en el fondo que hay que eliminar a toda costa, ¿ya? Así que por eso sí, esta cifra es muy importante y es un muy buen indicador del nivel de la calidad de la salud de un país, ¿ya? Si la calidad de salud es buena, esta cifra probablemente va a ser muy baja, porque por lo general los niños menores de un año es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que fallezcan por ejemplo, por algún, porque sí, ¿ya? Em, ya, la Génesis quería preguntar algo, déjame buscarte Génesis, ya, puedes hablar, chiquilla. Le iba a decir que igual depende de la condición, porque hay veces que la mamá tiene condiciones para pérdida de bebé, algunas tienen, son abortivas, Ujú, pero eso es por condición de la mujer. Hay algunas que, bueno, yo tengo ese problema de que no llego a término del embarazo normalmente. ujú, Tiene que, sí o sí, a los 7 meses o 6 meses estoy internada, los últimos meses que ellos me estimen, no sé, conveniente y me hacen la cesárea. ujú. Sí, de hecho, Pero yo creo que igual depende de la mamá, porque yo vi muchos casos ujú, que llegaba la niña compré ya lista, así como para tener su bebé, ujú, pero había una condición de fondo que pucha, no, a veces resultaba y a veces no. ujú. Claro, no, de hecho sí, gracias por el comentario, por contar la experiencia también. Entonces sí, una prima mía también tiene un problema muy similar al tuyo que le cuesta, en el fondo, tener que siempre los embarazos que tuvo fueron embarazos complejos, ¿ya? Pero también recordar que acá está hablando ya cuando el niño logra nacer, ¿ya? Cuando el niño ya logró salir del cuerpo de la mamá y está en el mundo exterior. Pero sí, de hecho es una condición también, y eso también tiene que ver con las políticas de salud, y eso también tiene que ver con políticas de población, pues. Sí, ya, da ahí en el clavo. Eso ha llevado también al darse cuenta, al hacer estudios de población, que hay un porcentaje no menor de mujeres en edad fértil que pueden sufrir estas complicaciones, que también los centros de salud van intentando especializarse en el tema y tienen quizá unidades especializadas, funcionarios especializados en el tema, ¿ya? Así que está bien. Muchas gracias por el aporte, chiquillo, por contar la experiencia. Bien, antes de continuar, Constanza, necesito saber tu apellido, ¿ya? Por favor. Lo mismo que María Paz, por favor, que digan sus apellidos. Gracias. O que lo escriban por el chat. El crecimiento vegetativo, chiquillos, el crecimiento vegetativo es un indicador que me demuestra si la población crece o no crece. Es decir, si vamos aumentando en cantidad de habitantes o vamos disminuyendo. Profe, Dígame. ¿a qué le dijo María Paz? Había alguien que aparecía en el chat como María Paz, ¿o no? Parece. No. ¿Quién ingresó como María Paz y después cambió el nombre? Eh, Yo. la Carla, ya Carla. Es para saber porque ayer pasó lo mismo y dice quién es. Ya, eres tú, Carla. Ya. Listo. Gracias. ¿Ya? Bien. Entonces, el crecimiento vegetativo es un indicador si la población crece o no crece. ¿Ya? Este resultado va a dar un número, un dígito, una cifra. Si la cifra es positiva, la población está creciendo. Si el resultado es negativo, o sea, da menos tanto, menos uno, por ejemplo, la población está decreciendo o está disminuyendo. En palabras simples, ¿qué me va a decir? ¿Tengo más habitantes o tengo menos habitantes en comparación a el pasado? ¿Ya? Y eso se calcula de la siguiente forma. El número de nacimientos en un año o en un tiempo determinado se le resta al número de muertes. ¿Ya? El resultado de esa resta se va a dividir por el total de la población y el resultado de esa división va a dar, perdón, se multiplica por 1000 y me va a dar el crecimiento vegetativo. ¿Ya? Abajo hay un ejemplo. Ojo, te digo que habitan 2 millones de personas, o sea, es la población total son 2 millones, ¿ya?
Y en ese lugar donde viven 2 millones, nacen 1000 habitantes y mueren 200. Calcule el crecimiento vegetativo. Y acá abajo está la expresión. Déjame correr esto. Lo que tengo que hacer primero es restar los nacimientos a las muertes. 1000 menos 200 me va a dar 800. ¿no? Y ese 800 lo voy a dividir por 2 millones. Y el resultado de esa división lo multiplico por 1000. Abajo está. 1000 menos 200 me da 800. ¿Qué hice ahí? Resté las muertes de los nacimientos. Me da 800. 800 dividido 2 millones me va a dar 0,0004. Lo pueden sacar con la calculadora científica que tengan a mano, o lo pueden hacer a manito si cachan de hacer divisiones con decimales. ¿Ya? Exacto. Y ese 0,004 se multiplica por 1000. Y ese resultado final me va a dar 0,4 positivo. Y se dan cuenta, aquí nos lleva adelante un signo menos. ¿Ya? Por lo tanto, la población está creciendo. Ahora, si el resultado acá hubiese sido, por ejemplo, menos 0,4, la población estaría disminuyendo. ¿Ya? Estas cifras, chiquillos, también es de mucha importancia porque a los países les dice, compadre, la población del país está creciendo. O sea, no vamos a tener problema que nos quedemos sin mano de obra, sin trabajadores, sin gente que mantenga el país. Si ocurre lo contrario, si ocurre lo contrario, chiquillos, es decir, tengo menos gente y me doy cuenta que, oye, pero en la población entera, no sé, 20 millones y ahora son 19, está decreciendo. Hay que ver por qué está pasando. Quizás la gente se fue del país buscando nuevos horizontes, quizás la gente no quiere tener hijos, quizás nuestra población ya es adulto mayor en gran medida y no está en edad fértil, una serie de variables. Quizás están falleciendo muchos recién nacidos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo en el fondo establecer muchas hipótesis o teorías a partir de este crecimiento vegetativo y lo puedo utilizar para tomar decisiones. Si veo que mi población está disminuyendo, por ejemplo, chuta, ¿qué hago? Voy a comenzar a motivar la llegada de inmigrantes, por ejemplo. ¿Ya? Y les voy a invitar, les voy a ofrecer beneficios para que instalen empresas acá, para que vengan a trabajar acá, voy a abrir vacantes de trabajo para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchas decisiones se pueden tomar perdón, a partir de esto. Ahora tenemos la tasa de inmigración, de emigración. ¿ya? La tasa de inmigración lo que va a indicar, chiquillos, es cuántos habitantes en promedio emigran del país, es decir, salen del país. ¿ya? Para calcular esta tasa de emigración, chiquillos, tengo que considerar el promedio de habitantes de migrantes que tiene el año. Aquí hay un error, chiquillos, lo voy a corregir al tiro. Perdón, chiquillos, pero hay que corregir esto en tiempo real, corrección en tiempo real. Se considera el número de emigrantes que ocurre en un año considerando la media de población. ¿ya? Se calcula la media. La media es un promedio. En el fondo, calculo el promedio de la población que migra del país en un año, lo divido por el total de la población y se multiplica por 1000. ¿ya? ¿La media qué significaría? Yo tendría que hacer el cálculo de cuántos emigraron en enero, en febrero, en marzo, en abril, hasta llegar a diciembre. Tomo el total de todos esos meses, lo sumo y lo divido por 12 y me da el promedio. ¿ya? En este caso, por lo general, si llegásemos en algún momento a hacer una evaluación de esto, yo te voy a dar ese dato listo, no te voy a obligar a que lo calcules. Por ejemplo, si el promedio de población que emigra en el año son 10.000 personas y la población total del país es de 10 millones de habitantes, calcula la tasa de inmigración. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá entonces? Es 10.000 dividido
10 millones. ¿Ya? El resultado de esta división la voy a multiplicar por 1000. ¿Ya? Y el resultado de eso me va a dar la tasa de emigración. ¿Ya? Uno. Vamos a decir a uno genocidio. ¿Ya? Sí, estos chiquillos de verdad que se ve difícil, pero es saber, en el fondo, si sabes dividir y multiplicar, está ahí al otro lado. ¿Ya? Y por último acá puedo usar calculadora, así que no le dice resultarles muy complejo. Si yo divido 10.000 en 10 millones me va a dar 0,001. ¿Ya? La milésima parte de 1. Y si yo lo multiplico por 1000, me va a dar 1. Eso significa que en promedio, al año, emigra un habitante cada 1000 personas. O sea, si yo tengo 1000 personas en total, uno emigra. Uno se va. Eso se trata de la tasa de emigración. Por lo general, países que están sufriendo problemas sociales, ¿ya? Guerras civiles, hambruna, inestabilidad política, no inestabilidad política tipo Chile, sino que inestabilidad política me refiero tipo Venezuela, Sudán, los países africanos, tienden a emigrar mucho, o en Centroamérica, ya tiende a irse del país buscando mejores condiciones de vida, ¿ya? Y eso también a mí me dice, si mi población está emigrando mucho, o se está yendo mucho del país, ¿por qué se va? ¿Qué no les ofrezco? Quizás no ofrezco buenos trabajos, no ofrezco buenos sueldos, el área que ellos se dedicaron a estudiar probablemente no cuadra, hola Alessandro, no guarda relación con aquello que, perdón, aquello que yo estudié, no tiene campo laboral en el país. Estoy pensando. Quizá me llegó una oferta de otro lugar, que son opciones más bien de carácter económico, que hay un tema de sentimiento. Quizá me enamoré de una extranjera y me quiero ir con ella o con él, dependiendo de tu género y de quien te guste, ¿ya? Y eso depende, es variable, ¿ya? Pero si veo que hay una razón de fondo que puedo solucionar como Estado y esta inmigración me está afectando, tengo que tomar carta en el asunto. Evidentemente eso no significa cerrar las fronteras y dejar que nadie salga, pero sí, por ejemplo, quizá ofrecer mejores empleos, mejores sueldos, mejores condiciones laborales en términos generales, dar beneficio a aquella población que esté viendo que está emigrando, quizá algún beneficio de acceso a vivienda, a servicios, entre tantos otros. Porque, chiquillos, la gente no se va de un país porque quiera, o sea, porque sí, hay razones de fondo, o sea, si ustedes conocen migrantes de Haití, de Venezuela, de Bolivia, de Perú, de Colombia, por ejemplo, todos tuvieron una motivación de fondo, nadie dijo, hoy quiero irme a Chile porque es súper bonito y tratan súper bien a la gente. Probablemente hay un trasfondo, ¿ya? Que explica esa salida de su país de origen, que tiene que ver con condiciones políticas, condiciones económicas, condiciones sociales, ¿ya? Ahora bien, el caso inverso, la tasa de inmigración. Inmigrar es aquellos que llegan a un lugar, son inmigrantes. El proceso es exactamente igual que el de la inmigración. Se calcula de la misma forma. Solamente que por emigrantes voy a colocar inmigrantes. ¿Ya? Es el número de inmigrantes en relación a X cantidad de habitantes. Se calcula usando el promedio de inmigrantes, o sea, el promedio de la gente que llega a un país. ¿Ok? Se calcula durante el año y se llega a una cifra promedio. Matemáticamente es esta media promedio de inmigrantes dividido por el total de la población, ¿ya? Y eso se multiplica por un factor que en este caso hemos utilizado siempre el factor de 1000, ¿ya? Por ejemplo, si llegan 25.000 nuevos habitantes, o sea, llegan 25.000 inmigrantes en un año y la población es de 2 millones de personas, calcule la tasa de inmigración, ¿ya? Y en este caso lo que hay que hacer es tomar los 25.000 y estos 25.000 se van a, en el fondo, dividir por 2 millones.
¿ya? Y el resultado de esa división, que no sé cuál es todavía, lo voy a multiplicar por 1000 y esto me va a dar la tasa de inmigración. ¿Ya? Vamos a ver qué dicen acá, de ser la génesis dando la respuesta. 12,5. Vamos a mirar. Vamos a mirar. ¿Ya? Entonces tengo 25.000 dividido por 2 millones y ese resultado se multiplica por 1000. Está bien. ¿Ya? Entonces, la división me va a dar 0,0125. ¿Ya? Esa cifra yo la voy a multiplicar por 1000 y me va a dar 12,5 habitantes. Eso significa que por cada 1000 habitantes que hay en un territorio llegan 12,5 inmigrantes, llegan 12,5 extranjeros. Probablemente esa cifra sea elevadísima, chiquillos, para nuestra realidad país, ¿ya? ¿Ya? Esa cifra sea elevadísima, ni siquiera probablemente los países europeos que reciben... tengo que hacer que desconfío porque ni siquiera para darle emoción a la clase. ¿Ya? Pero en este sentido, chiquillos, tiene que ver con eso. O sea, por ejemplo, si yo tengo una alta inmigración, tengo que ver por qué la tengo. Quizá que estoy ofreciendo de más que mis vecinos no ofrecen. ¿Ya? Y ahora bien, ¿me resulta positivo tener tanta inmigración? Quizá en algún momento sí, pero quizá en un momento ya no, mi país no es capaz de soportar la cantidad de inmigrantes que llegan y tengo que buscar fórmulas para quizá filtrar la llegada de inmigrantes, que no lleguen todos, sino que quizá llegue lo que yo requiero como país, que quizás sería a las 10 de la mañana, Carla, y después recuerda que tiene un recreo de 15 minutos y de ahí vuelvan a las 10:15 con la siguiente clase. ¿Ya? Y ahí entra un tema clave, que en el fondo, que para el Estado esta información le dice, ok, ¿qué debo hacer para quizás disminuir la llegada de migrantes? O si es muy baja, ¿qué tengo que hacer para hacer que llegue gente? ¿Ya? Por eso estos datos son tan importantes que los manejen las autoridades, porque les dan las claves o las luces de decir, ok, esta es la situación, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo mantengo? Por ejemplo, nosotros quizás no tenemos todavía grandes problemas migratorios, ¿ya? O sea, en cuanto a cantidad, pero sí quizás la infraestructura que tenemos en habitabilidad, en casas, en viviendas, no da abasto para toda la población migrante. Y eso lleva a problemas sociales como el hacinamiento, que es que vivan, no sé, 5 familias en una casa, ¿ya? Entonces quizás habrá que regularlo, habrá que regular la llegada de migrantes en este país, decir, ok, vamos a colocar filtros, no va a poder entrar cualquiera, van a tener que tener, no sé, un título universitario para llegar a trabajar a un campo profesional, o al revés, me conviene que sigan llegando en grandes cantidades porque sí tenemos mano de obra fresca. Eso dependerá de la autoridad de turno, ¿ya? Pero sirven estos datos. Ya, este es el último cálculo que vamos a ver, que es la densidad poblacional. Este es diferente al resto, ¿ya? Aquí ya no aparece el factor de 1000, no hay que multiplicar por nada, solamente hay que dividir, ¿ya? La densidad de población es una cifra que me refleja cuántas personas habitan en promedio en 1 kilómetro cuadrado. Y recuerden, unidades de superficie o de área, recuerden que 1 kilómetro cuadrado es un cuadrado. No, imagínense que es un cuadrado que mide 1 kilómetro, 1 kilómetro, 1 kilómetro, 1 kilómetro, ¿ya? Esto que está acá. Esto que está acá está dentro del kilómetro cuadrado. ¿Cuántas personas viven acá? ¿Y cómo calculo eso? Tomo el número de habitantes y lo divido por la superficie total que se me entrega en kilómetros cuadrados. ¿Ya? Es tan sencillo como eso. Necesito saber el número de habitantes y la superficie en kilómetros cuadrados. Nada más. Y en este caso yo te coloco acá un ejemplo que dice, si la población total de una región es de 550.000 habitantes y la superficie es de 30.000 kilómetros, calcule la densidad poblacional o densidad de población por kilómetro cuadrado. Y aquí está la división que tienen que hacer. 550.000 dividido 30.000. Realizan esa división y les va a dar un resultado, y ese resultado siempre va a ir en habitantes por
o partido por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Vamos a ver si alguien se atreve a hacer el cálculo. Cuando hagan el cálculo, chiquillos, yo voy a hacer el despejar ese cuadrito. ¿Nadie? Ya. 18,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso significa que en un kilómetro cuadrado, que en este cuadradito que representa un kilómetro por cada lado, vivirían 18 personas y un poquito más. 18 personas y el tercio de una persona. ¿Ya? Chiquillos, sé que esas cifras se ven raras, como, profe, ¿cómo va a vivir el tercio de una persona ahí? Matemática. La matemática, lo aproximémoslo a 18. Viven 18 personas en un kilómetro cuadrado. ¿Ya? ¿Es mucho? ¿Es poco? De verdad que no me manejo en esas relaciones, pero probablemente sea un porcentaje igual importante. ¿Ya? Y eso es, pues, chiquillos. Eso en cuanto a los cálculos demográficos que vimos hoy día. ¿Por qué me interesaba que los vieran y que al menos los ubiquen y los conozcan de nombre? Porque, chiquillos, muchas decisiones que a nosotros nos afectan día a día, como sociedad, son tomadas en base a estos datos. ¿Ya? Se toman en base a estos datos. Por ejemplo, vuelvo a insistir con el tema de la salud, por ejemplo. Muchas decisiones se toman con esta información. Por ejemplo, que nos encierran en cuarentenas, surge a partir de información demográfica, información de la población, que en este caso sería cuántos habitantes hay contagiados de coronavirus en una comuna, cómo ha sido la incidencia o el crecimiento de este contagio, se ha expandido. Claro, no son fórmulas más complejas que estas, pero parten de esta idea, de caracterizar a la población numéricamente, ¿ya? A través de cifras. Y eso le dice quizá a la autoridad ministerial, oye, mira Quillota, tiene tantos casos activos por esta cantidad de población, nos da una incidencia de tanto, ¿ya? O sea, si yo hago el cálculo, son X contagios por tantos habitantes. Es mucho. ¡Pum! Cuarentena, ¿ya? O sea, decisiones que hoy en día nos afectan tienen una base en la geografía de la población. La cantidad de vacunados también se calcula por tantos habitantes. O sea, yo podría decir, tenemos, hoy en día se dice que Chile tiene aproximadamente 5 o 6 millones de vacunados con 2 dosis. Ya yo puedo, o creo que era con 2 dosis, yo puedo establecer en relación al total de habitantes también un indicador, que sería el número de vacunados dividido total de la población multiplicado por 1000 y me va a dar un número. Ese número va a indicar cuántos vacunados hay por 1000 habitantes. Y se me dirá, ¿es mucho, es poco, es bastante? No lo sé. ¿Ya? Pero muchas decisiones actuales se toman en base a este tipo de información demográfica. ¿Bien? Bien, chiquillos, voy a presentar la pregunta esencial y de ahí hablar algunas cositas con ustedes antes de terminar la clase. ¿De qué forma la demografía nos permite a los estados definir políticas públicas? Olvídense del nos. Porque nosotros no somos el Estado. ¿Ya? ¿De qué forma la demografía permite a los estados definir políticas públicas? Fundamental. Ahí también le mandé la foto al chat del curso, chiquillos. Esta pregunta también está por formulario. Vi que más de la mitad del curso ya está dentro de lo que es Classroom, chiquillos. Le agradezco un montón. Ojalá se sigan sumando. Recuerden que es nombre, punto, su apellido, @sillaperio2.cl y la contraseña es surrun sin punto ni guión. Si tienen algún problema, chiquillos, para ingresar, hablen conmigo. Sé que a muchos les genera problema el formulario de Google porque les abre directamente cuando ustedes apretan el link, los envía desde su teléfono móvil al navegador del teléfono, donde probablemente ustedes no tienen registrada su cuenta de correo institucional. Así que como recomendación, si, no, si pueden, chiquillos, ese link, esa dirección web que aparece arriba, cópienla y péguenla en Chrome y prueben si funciona ahí. ¿Ya? Ahora, si ni aún así les funciona y les genera mucho problema el formulario de Google, mándenlo por foto, chiquillos. Ya no se queden sin mandar la pregunta esencial porque no pudieron entrar al formulario. ¿Ya? Recordarles que ya la próxima semana comenzaríamos a trabajar con Classroom, con Google Meet, o sea, vamos a ir dejando Zoom, ¿ya?
por eso es tan importante que estén incorporados en las salas virtuales de los profes, como lo han hecho muchos de ustedes, ya aquellos que activaron el correo, muchos tenían las invitaciones de los profesores a sus salas, ya para poder acceder. Si no pueden de esa forma, pídanle al profesor de la asignatura que les facilite el código de la clase, ya. Creo que yo, el mío, de esta clase, se lo mandé a ustedes al chat del curso, que también lo pueden agregar en la opción de agregar sala, ya. Es muy importante, chiquillos, que lo hagan. Si tienen problema con el correo, escríbanme, ya. Estoy tratando de solucionar algunos problemas que están todavía pendientes, ya. Acabo de hablar con el administrador de la cuenta para borrar un correo, un par de correos que presentan problemas, ya, sobre todo de acceso, porque pudieron acceder y después no pudieron volver a acceder. Si les pasó eso, comuníquense conmigo para intentar buscar una solución, porque es bastante raro que pase, pero a veces son problemas del servidor de Google, ¿ya? Y ahí sí, yo no puedo hacer nada con las herramientas que tengo como tutor de curso. Eso, recordarle también el tema de las preguntas esenciales, chiquillos, es muy demasiado importante que ustedes, por favor, vayan colocándose al día con las preguntas esenciales. Profe, yo no le he mandado ni la semana 1, 2, 3, 4. Bueno, si no la han mandado, chiquillos, mándala, tienes que mandarla, ya. Es muy importante porque necesito tener nota ahí. Si no tengo nota, tengo que rellenar con unos. Y es mejor que te rellene quizá con las preguntas atrasadas, te coloque un 5, un 4-5, pero que sea un azul a que sea un 1. Es más fácil subir tu promedio de nota con una nota 5 o 4 en el peor de los casos que subir un 1. ¿Ya? Así que porfa. Eso, los que están al día, chiquillos, les agradezco un montón que estén al día. Felicitar a los chiquillos por el buen trabajo, felicitarlos por el respeto en la clase, la asistencia. Hay algunos que desaparecieron hoy día, pero seguimos manteniendo una constante de 20 estudiantes ya, eh, lo cual está bien. Ojalá poder ir sumando más, chiquillos. Si ustedes tienen, pueden contactar con gente que es del curso y no se conecta, díganle que se conecten, que estamos trabajando, chiquillos, que se están haciendo las clases y que es demasiado importante que asistan, porque como hemos dicho hasta el hartazgo, en clase, los profes, los educadores PIE, inspectoría y todo estamento del colegio que pase por acá y por el chat del curso, la asistencia cuenta. ¿Ya? Esto no es el año 2020 donde tuvimos que salir jugando en un contexto donde no teníamos idea de nada. Hoy en día sí tenemos más normas y se nos pidió y se nos estableció que la asistencia va a contar. ¿Ya? Así que, por favor, chiquillos. Bien, dudas, consultas, preguntas que tengan sobre esto, sobre la pregunta esencial, alguna inquietud, algún aporte, algún comentario. ¿Nada, chiquillos? Ya. Entonces quedan 3 minutitos. Ya, yo voy a cortar la grabación.